Señoras senadoras, señores senadores, nos convoca a este plenario de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda el proyecto CD 23/2015, que viene en revisión y que ha sido girado primero a Legislación General y en segundo lugar a Presupuesto. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo que fundamenta la necesidad de ampliar el plazo de 180 días que diera la ley 26.690 para inscribirse a todos aquellos que habían sido perjudicados por el atentado de Israel, ¿no es cierto?, ocurrido en la Embajada de Israel, para permitirles en forma extraordinaria un plazo de 180 días más para que puedan, personas si han quedado sin acceder a este beneficio, a esta indemnización, puedan inscribirse, porque en verdad es una respuesta solidaria del Gobierno Nacional. Es por eso que nosotros viene el dictamen ya, pero para mayor información le vamos a dar la palabra al doctor Luciano Hassam, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que nos va a ilustrar al respecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Gracias a todos los senadores presentes y al público en general. Efectivamente, como lo presentaban muy correctamente, se trata de una prórroga a la ley que buscó justamente prever la indemnización a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel del 17 de marzo de 1992. La presidenta envió este proyecto un día antes de este último aniversario del atentado, el 16 de marzo. Efectivamente, se trata de un requerimiento de las víctimas del atentado, justamente porque ha habido un grupo de víctimas que no se han presentado oportunamente. Como ustedes bien saben, todas estas leyes de reparación cuentan por cuestiones ordenatorias y para facilitar el funcionamiento del Estado un límite temporal de caducidad. Y por lo tanto también ha sido práctica del Congreso de la Nación dar prórrogas a estas leyes cuando han quedado víctimas por fuera y no se presentaron oportunamente. Así se han sancionado prórrogas de las leyes sobre desaparición forzada, de presos políticos, inclusive en varias oportunidades cada una de estas leyes. Es decir que no se trata de una situación excepcional, sino más bien una situación normal de reconocimiento y de reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, con las diferencias que cada una de las leyes ha previsto. Yo, más allá de explicarles esto, que de alguna forma son los fundamentos, también si hace falta podemos ir a los fundamentos de la ley originaria, pero que en realidad obedece a una sanción de este Congreso oportuna. Lo que les quería contar también es que desde el Ministerio de Justicia, en estos últimos meses, desde marzo hasta aquí, hemos estado trabajando con este grupo de víctimas por indicación de las autoridades del Ministerio, del Ministro de Justicia y del Secretario de Justicia, donde hemos recibido en la sede del Ministerio, en particular en la Subsecretaría de Política Criminal, a todas las víctimas que aún están haciendo reclamos y que han quedado por fuera de la ley que está, digamos, básicamente vencida y que ahora se busca prorrogar. Esas entrevistas lo que buscaron, de alguna forma, fue ampliar la reparación que el Estado le puede dar a las víctimas, justamente tender a que la reparación sea integral. Entonces, el trabajo que se hizo en la subsecretaría fue de elaborar una matriz de entrevista donde se pudiera generar determinada conversación, donde las personas que decidieron acudir pudieran contar de alguna forma qué es lo que han vivido desde ese momento, porque lo que sucede con estos hechos, en este caso un atentado terrorista, que es claramente definido como una grave violación a los derechos humanos, es que los daños muchas veces se van incrementando, se dan en continuado, y esa es la situación que tratamos de relevar. A partir de ese relevamiento
estamos elaborando justamente un informe para dar cuenta, en primer lugar, a las autoridades del Ministerio y después, por supuesto, dar a publicidad, que lo que busca es tratar de sistematizar, si se puede de alguna manera, porque cada una de las situaciones son, por supuesto, distintas, porque se trata precisamente de individuos, pero la idea es tratar de poder encontrar puntos en común en relación con el daño y ver si, más allá de la indemnización prevista en la ley, que ahora ustedes están a punto de prorrogar, ver si el Estado puede eventualmente ofrecer alguna reparación distinta. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que han surgido de estos encuentros con las víctimas son la necesidad de un reconocimiento público, social e histórico. La mayoría de las personas que han asistido al Ministerio en este periodo son exalumnos de una escuela que estaba al lado de la Embajada de Israel en ese momento, que era el Colegio Madre Admirable. Y entonces, lo que ha surgido en las entrevistas, por ejemplo, es que ellos verían con agrado que la misma escuela ponga una placa, por ejemplo, recordatorio del hecho, que no hay ninguna mención en la escuela en ese sentido. Desde el Ministerio también les hemos ofrecido asistencia psicológica gratuita a partir de este periodo a las personas que hemos entrevistado y que requirieron de ese tipo de atención. Lo hemos hecho a través de un convenio con la Asociación 18J, que precisamente es una asociación de víctimas del atentado a la AMIA, es decir, que también especializada con experiencia en las consecuencias de un atentado terrorista también. Hemos entrevistado en total a 34 personas y tenemos contabilizado un total de 45 personas que potencialmente podrían presentarse a requerir la indemnización que prevé la ley. A partir de ese registro podemos calcular un máximo en términos de erogación presupuestaria de 48.600.000 pesos que surgiría de multiplicar estas 45 personas por la indemnización prevista para el caso de fallecimiento, restándole el 30% que se prevé para las lesiones gravísimas. Ustedes saben que lo que la ley prevé es una indemnización que en un 100% responde a las personas que fueron asesinadas en el atentado, con una disminución en un 30% para aquellos que hayan sufrido lesiones gravísimas y en un 40% para aquellos que hayan sufrido lesiones graves. Las familias de las personas que fallecieron en el atentado ya se han presentado en la etapa anterior, es decir, que no está previsto ningún caso de personas fallecidas que no hubiesen reclamado hasta el momento. Así que esa sería la previsión presupuestaria. Así que, en concreto, esa es la información que me parece relevante para que los señores y señoras senadoras puedan tomar una decisión en este sentido, pero por supuesto quedo absolutamente a la expectativa de las preguntas que pudiera responder. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, senador, tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, si mal no recuerdo, creo que en este Senado tratamos, en referencia a las otras leyes reparatorias, porque la experiencia venía indicando, y me estoy refiriendo a las leyes reparatorias en cuanto a detenidos desaparecidos, presos políticos y demás, que siempre surgía este problema de que era necesario prorrogar, porque se venían presentando trámites y estaban los plazos vencidos. Y si mal no recuerdo, ayúdenme los senadores, en una de las últimas sesiones aprobamos directamente quitarle los plazos para que no existan más plazos para poder presentarse a reclamar el beneficio. Hubiera sido muy interesante que también en este proyecto de ley se pudiera liberar directamente de que no exista plazo, porque eso vamos a volver a ocurrir lo mismo. Seguramente vamos a tener que volver después a prorrogar los plazos. Ya tiene media sanción de diputados, ¿no? Sí, bueno, senador. Este es el problema, pero... Un nuevo plazo, pero con las otras leyes lo que hicimos para evitar estar todos los años, quizás, volviéndonos a reunir para aprobar una nueva prórroga, directamente le quitamos los plazos. Esto lo aprobamos aquí, seguramente creo que en diputados también, con las otras leyes reparatorias. Pero ya en tal caso, senador, tendría que volver a diputados si lo modificamos.
vamos a sacarlo. ¿Les parece? Un comentario simplemente. Una justificación que se podría encontrar en relación con la prórroga del plazo en lugar de, si se quiere, algunos la han llamado imprescriptibilidad, aunque técnicamente no sería una imprescriptibilidad, podría ser que estamos hablando, en este caso, de un universo mucho más pequeño que con los casos que se relacionan con los crímenes de la dictadura militar, donde claramente estuvimos frente a una cantidad de sucesos con miles de personas que han sido víctimas, y acá estamos con un universo mucho más acotado. Entonces, los plazos siempre, entiendo yo, se han estipulado en este tipo de legislaciones inicialmente por una cuestión ordenatoria del Estado, para que el Estado pueda hacer sus previsiones y pueda tener en cuenta exactamente, o por lo menos con mayor precisión, cuáles van a ser sus erogaciones, cuál es el universo de víctimas a reparar, etc. Yo entiendo que ese ha sido siempre el espíritu de la legislación originaria. Es cierto que me parece que la experiencia en los casos de la dictadura militar lo que demostraron fue que la masividad de los sucesos generaron prórrogas múltiples. Es decir, en estas leyes, la ley por desaparición forzada, la ley por presos políticos, no hubo una prórroga, sino que hubieron varias. Y yo creo que eso es lo que hizo, en definitiva, decidir el Congreso de la Nación eliminar la caducidad de plano, que es lo que el senador mencionaba. En este caso, me parece que uno podría esperar que una prórroga de 180 días debería ya dar por finalizado el universo de víctimas que podría presentarse en términos de la reparación de esta ley, más allá de las reparaciones alternativas que el Estado eventualmente puede brindar, ¿no?, de las que yo les contaba recién. Gracias, doctor. El dictamen tiene 3 artículos. El artículo primero dice: amplíase por el término de 180 días hábiles administrativos a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la presente ley el plazo previsto en el artículo 4 de la Ley 26.690 a efectos de realizar ante la autoridad de aplicación la presentación de la solicitud requiriendo el resarcimiento económico acordado por la norma precitada y su decreto reglamentario 367/12. Artículo segundo, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias requeridas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo tercero, de forma. Los invitamos a firmar.